Hola, ¿qué tal? En este video vamos a continuar presentando métodos de decisión, en este caso métodos que nos permiten determinar si una proposición se sigue de un conjunto de premisas y demás. En esta ocasión vamos a presentar un método de nombre Tableau. También se le conoce como tablas analíticas, tablas semánticas, árboles semánticos y demás. A mí me gusta más el término de árboles. Y ya ustedes verán ahorita al desarrollar un ejercicio por qué esto de los árboles, ¿no? Por la similitud que tiene. Bien, este método es un método refutativo, es decir, que se basa en la búsqueda de contramodelos. Y como tal es esta expresión que nos indica la cuestión del procedimiento, ¿no? O en qué sentido podemos determinar o está basado esto de los Tableau. Para mayor precisión e información en cuanto a la presentación de este método, el libro de las profesoras María Manzano y Antonia Huertas de Lógica para Principiantes lo presenta muy bien y de ahí tomé como tal esta expresión, ¿no? La expresión, aunque parezca, digamos, un poco intimidante, simplemente dice lo siguiente. Partiendo de un conjunto de premisas, nosotros podemos decir que una proposición llamada conclusión se sigue lógicamente de ese conjunto de premisas, si y solo si, al agregar la negación de esa conclusión al conjunto de premisas, tenemos como resultado una fórmula insatisfacible. ¿A qué se refiere con esto de ser insatisfacible? Se refiere que hay, bueno, primero el concepto de satisfacibilidad, ¿no? Por satisfacibilidad se entiende que hay una combinación de valores que hacen verdadera determinada fórmula. Es decir, si nosotros tuviéramos una fórmula contingente, la fórmula es satisfacible porque hay al menos una combinación de valores que la hacen verdadera. Es decir, que en su conectivo principal al final va a tomar el valor de verdadero, el valor de 1. De ahí que una fórmula que es una tautología, pues también es satisfacible, ¿no? Porque todas sus combinaciones dan como resultado una fórmula verdadera. En caso contrario, el ser insatisfacible, al menos en la lógica proposicional y de primer orden, y es una acotación que hacen en la entrada de satisfacibilidad del Diccionario de Lógica y Filosofía de la Ciencia de los profesores Jesús Mosterín y Roberto Torretti, dicen ellos, la satisfacibilidad en lógica proposicional y de primer orden es equivalente a una contradicción, ¿sí? Es decir, si nosotros tuviéramos una fórmula que le hacemos su tabla y es contradictoria, o es una contradicción, perdón, como resultado en su conectivo principal solo tenemos el valor de falso, eso significa que es una fórmula insatisfacible, es decir, que no hay combinación de valores de verdad que hagan a la fórmula verdadera. Y eso es como tal lo que nos está diciendo acá. Y se dice que es un método refutativo en sentido porque es agregar la negación de aquello que queremos demostrar la derivabilidad, ¿no? O que realmente se sigue. Se basa en determinadas reglas. Aquí tenemos reglas que le llaman alfa o de tronco, que es afirmación de la conjunción, que dice que si nosotros tenemos una fórmula que tiene como conectivo principal una conjunción, al descomponer la fórmula o al hacer la expansión de la fórmula, lo que vamos a tener es que vamos a obtener el primer conjunto y enseguida abajo de él el segundo conjunto. Después tenemos la regla de negación de la disyunción, que significa que al negar una disyunción tenemos como resultado ambos elementos agregándoles negación. Se les agrega negación en este sentido, como no tienen, se les agrega y aparece acá negación de A, pero igual si estuviera la negación de A acá en la fórmula original y al descomponer la fórmula se le agrega y ya sabemos que como tal, como aparece acá, toda doble negación equivale a una afirmación. Entonces también tenemos la negación del condicional, que dice que la negación de un condicional es la fórmula que aparece como antecedente, se pasa tal cual, y al que aparece en la posición del consecuente se le agrega una negación. Estas tres reglas son equivalentes a conjunción, por eso se les llama alfa o de tronco. Después vienen las reglas beta o de Ramat, las cuales todas son equivalentes a disyunciones. Tenemos como tal aquí la de afirmación de la disyunción, que dice que al descomponer una fórmula que tiene como conectivo principal la disyunción, lo que se hace es que
se bifurca, ¿no? Se abren ramas, por eso de ahí la cuestión de las reglas de rama, en donde de un lado ponemos el primer elemento del disyunto y del otro lado el segundo elemento del disyunto. En el caso de la afirmación del condicional, tenemos que al descomponer un condicional, de igual manera, se abre, se bifurca, se abren los dos elementos, el que es antecedente se pone del lado izquierdo agregándole una negación, y el que es consecuente del lado derecho tal cual aparece. Tenemos también la negación de la conjunción, que dice que al negar una fórmula que tiene como conectivo principal una conjunción, lo que obtenemos es ambos elementos en una bifurcación y se les agrega la negación. Tenemos acá la de afirmación del bicondicional, que dice que un bicondicional es equivalente a la afirmación de sus dos elementos o la negación de ellos, ¿no? Obviamente también se bifurcan. En este sentido igual, la negación del bicondicional, nuevamente una bifurcación en donde tenemos de un lado que los elementos, si nosotros nos remitimos a la tabla de verdad, vemos que en el caso de la afirmación del bicondicional, si tienen ambos elementos el mismo valor, son verdaderos, ¿no? Y en este caso, si tienen valores distintos, pues son falsos. Ahí está la cuestión de la descomposición de la negación del bicondicional y de la afirmación del condicional. Y nosotros tenemos una regla de cierre que es una proposición y su negación para poder cerrar ramas. Es decir, lo que nos va a llevar a determinar que se llega a algo insatisfacible, ¿no? La cuestión de las contradicciones nos determinan que es una fórmula insatisfacible. Entonces, vamos a realizar un ejercicio que está acá por este lado y vamos a aplicar las reglas y vamos a ver cómo se lleva a cabo el procedimiento, ¿no? En este caso, atendiendo a la fórmula, nos dice que ¿qué es lo que tenemos que hacer? Dice agregar al conjunto de premisas la negación de la conclusión. En este caso tenemos un argumento que consta de 4 premisas y la conclusión. En este caso la conclusión es R. Entonces, ¿qué hacemos? Dice, agregamos al conjunto de premisas la negación de la conclusión. Digamos, el conjunto de 1 a 4 vendría a ser aquí gamma, que es el conjunto de premisas. C representa aquí la conclusión y entonces dice, para determinar que realmente C se sigue de gamma, que en este caso R se sigue de este conjunto de premisas, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a agregar la negación de la conclusión al conjunto de premisas y nos va a dar como resultado una fórmula insatisfacible. Entonces, atendiendo a lo que nos indica ahí esa fórmula, lo que hacemos es agregamos la negación de la conclusión, que en este caso es R, al conjunto de premisas. Y entonces al aplicar las reglas, ya sea alfa o beta, para descomponer las fórmulas, o en este caso la expansión de las fórmulas, tendremos que llegar a una fórmula insatisfacible, ¿no? Aplicando reglas de cierre. Y vamos a ver. Una recomendación es siempre tratar de aplicar las reglas alfa. Tenemos aquí estas 3 reglas. ¿Cómo vamos a saber qué regla vamos a aplicar? Pues observando cada una de las premisas y determinando cuál es su conectivo principal. En la premisa número 1 tenemos que el conectivo principal es el bicondicional, como tal podríamos aplicar la regla, o tenemos que aplicar ahí la regla de afirmación del bicondicional. En el paso número 2, el conectivo principal es un condicional, por lo cual aplicaremos la regla de afirmación del condicional. En el paso 3, nuevamente el conectivo es un condicional, el conectivo principal, por lo cual aplicaremos nuevamente la regla de afirmación del condicional. En la premisa 4 tenemos que el conectivo principal es una conjunción, por lo cual tendremos que afirmar la regla de afirmación de la conjunción. A pesar de que en nuestra premisa 4 aparece una proposición negada o aparece ahí el símbolo de la negación, simplemente está afectando a ese y no a toda la proposición, ¿no? Simplemente esa negación está afectando a ese y no al conectivo principal, que en este caso sería la conjunción. Por eso es que se va a aplicar la regla de afirmación de la conjunción, porque como tal no está negada la conjunción, que vendría a ser una regla beta que está por acá, ¿no? Negación de la conjunción. Aquí sí está negada toda la fórmula que tiene como conectivo una conjunción. Entonces, la recomendación es iniciar por aplicando reglas alfa. En este caso ya vimos que el paso número 4 sí podemos aplicar. Y entonces, ¿qué nos dice la fórmula? La fórmula nos dice se van a desprender 2 pasos, uno debajo del otro. Entonces tenemos aquí paso 6 y paso 7. Nos dice
Se pone el primer elemento de la conjunción y debajo de él el segundo elemento de la conjunción. En este caso tenemos como primer elemento de la conjunción negación de S y como segundo elemento T. Y ahí ya aplicamos la regla de afirmación de la conjunción. ¿Qué es lo que hacemos? Marcamos el paso que ya utilizamos para no volverlo a utilizar, para saber que ya lo descompusimos. Y justificamos de dónde vienen estos nuevos pasos, ¿no? Como tal fue la aplicación de la regla de afirmación de la conjunción al paso 4. Y de ahí viene. La justificación es importante, porque eso nos permite determinar qué fórmula hemos descompuesto, ¿no? Y de dónde viene, pues, el resultado que tenemos. Entonces, ya aplicamos ahí esa regla. Ya no podemos aplicar hasta este momento más reglas alfa, entonces procederíamos a las reglas beta. Hay otra recomendación que se hace, que cuando ya no se pueden aplicar reglas alfa, ese es más de inicio, cuando de inicio no se pueden aplicar reglas alfa, se proceden con las beta, pero siempre por la que es una fórmula más compleja, digamos, más larga. ¿Para qué? Para que el mayor procedimiento sea en la parte de arriba y no sea en la parte de abajo. En este caso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nosotros lo que vamos a hacer es aplicar una regla que ya nos permita ir cerrando, aplicando reglas de cierre. Pues vamos a descomponer una fórmula de tal manera que podamos aplicar regla de cierre. Nosotros vamos a aplicarle al paso número 2 la regla de afirmación del condicional. Y nos dice que se va a realizar una bifurcación, tal como lo indica afirmación del condicional. Se abren las ramas, se le pone aquí paso 8, paso 9, y nos dice que al que es antecedente del condicional se le agrega una negación y al que es consecuente pasa como tal. En este caso nosotros tenemos aquí la negación de R, que al aplicarle sería doble negación de R, ¿no? Sería negación de la negación de R, y acá en este caso sería P. Pero nosotros sabemos que la doble negación de una proposición es equivalente a su afirmación, como se indica aquí. Entonces esto sería equivalente a R simplemente. ¿Sí? Y también justificamos, es la regla de afirmación del condicional, el paso número 2 o la premisa número 2. Y entonces, ¿qué hacemos? Procedemos a aplicar reglas de cierre. ¿Qué significa esto? Es decir, en una rama abierta, vamos por el sentido que nos está indicando la rama y vemos si podemos cerrar. Tenemos en este caso P. Para aplicar regla de cierre, si tenemos P, necesitaríamos la negación de P. Subimos por el sentido que nos indica aquí la rama y no lo tenemos. Ahora vamos con este paso número 8. Tenemos aquí doble negación de R, que es equivalente a R. Subimos y vemos que en el paso 5 tenemos la negación de R, por lo cual aquí aplicamos regla de cierre y ponemos el paso con el cual cierra, ¿no? Simplemente indica así. En algunos textos pudieran encontrar el símbolo que indica contradicción, ¿no? También eso es válido ponerlo. Pero en este caso nosotros pondremos esa cruz y el círculo, ¿no? Muy bien. Entonces continuamos descomponiendo proposiciones. En este caso aquí tenemos P, T, negación de S y negación de R. Vamos a aplicarle regla ahora al paso número 1. ¿Por qué? Porque al descomponerlo, como tenemos aquí que es la afirmación, nos va a dar elementos negados. Y tenemos que como uno de sus elementos a P, por lo cual nos va a dar como resultado en una de sus ramas la negación de P. Y podremos cerrar con el paso número 9. Entonces aplicamos afirmación del bicondicional a la premisa número 1. Obtenemos como resultados que se bifurca nuevamente. Y tenemos de este lado P, Q, y de acá la negación de P, la negación de Q, que serían los pasos 10, 11, 12 y 13. Sería afirmación del bicondicional del paso 1, lo marcamos, y aplicamos regla de cierre. Aquí tenemos P o Q, como se desprendieron dos proposiciones
de dos proposiciones simples, al aplicar una regla, con cualquiera de las dos que encontremos o que aparezca su contradictoria o la negación de una de ellas, ya podemos cerrar toda esta rama, ¿no? En este caso, PQ, subimos, tenemos solo P, no tenemos negada ni P ni Q para poder cerrar, pero en este lado tenemos negación de P y negación de Q. Subimos y en el paso 9 tenemos la negación de P, que como tal cierra con el paso número 2. Entonces se cierra toda la rama, ¿no? Y ponemos que cierra con el paso 9. Se cierra toda la rama, insisto, como se desprendieron los dos pasos de la aplicación de una regla, con cualquiera de las dos ya se cierra toda la rama. Entonces aquí ya está cerrado también y solo nos queda esta rama abierta y nos queda todavía descomponer la premisa número 3. En la premisa número 3 identificamos que el conectivo principal es un condicional, por lo cual vamos a aplicar la regla de afirmación del condicional. Aquí, regla beta, se desprende, tenemos que aquí sería el paso 14, aquí sería paso 15, tenemos, dice que el que aparece antecedente se le agrega una negación, sería la negación de Q, y por el otro lado el que es consecuente pasa como tal, sería negación de S y negación de T. ¿Qué regla? Afirmación del condicional, el paso número 3. Nuevamente vemos si podemos descomponer, vemos si podemos cerrar. En este caso, en el paso 14 tenemos la negación de Q, subimos, y en el paso 11 tenemos su afirmación, por lo cual podemos aplicar regla de cierre. Y aquí ponemos con el paso que cierra el 11. De este lado aún no, pero podemos descomponer esta fórmula. Es una regla alfa. Es la regla de afirmación de la conjunción que está por este lado. Entonces, nos quedamos aquí en el paso 15. Al descomponerla serán pasos 16 y paso 17. Tenemos aquí negación de S y por el otro lado tenemos negación de Q. Afirmación de la conjunción del paso 15. Como se desprendieron estos dos pasos al descomponer la fórmula del paso 15, con cualquiera de las dos que encontremos, como aquí están negadas, que encontremos la afirmativa, podemos aplicar regla de cierre. En este caso tenemos negación de S y negación de T. Si encontramos S o T, alguna de las dos proposiciones simples, podremos cerrar, ¿no? Entonces subimos por el sentido que nos indica aquí las ramas y vemos que en el paso 7 tenemos T, por lo cual T aquí también cierra con el paso 7. Entonces, y aquí marcamos pues la premisa número 3 de que fue utilizada, ¿no? ¿Qué significa esto? Que hayan cerrado todas las ramas. Que se cumple con lo que establece acá. ¿Por qué? Porque podemos decir que realmente, en este caso R, que cumple la función de la conclusión, se desprende del conjunto de premisas. ¿Por qué? Porque al agregarla, la negación de esta conjunción, de esta conclusión, que en este caso es R, al agregar la negación de R al conjunto de premisas nos dio como resultado la insatisfacibilidad. Es decir, que llegamos a contradicciones y nos permitió cerrar el árbol. Cuando realizamos el procedimiento de manera correcta, la aplicación de las reglas, la descomposición de las fórmulas, las premisas, y obtenemos ramas cerradas o todo un árbol cerrado, ¿qué significa? Significa que es un argumento válido. Es decir, que la conclusión se sigue lógicamente del conjunto de premisas. Y este es el procedimiento. Las ventajas de los tableaux es que, al menos en su presentación semántica, que es la que estamos presentando aquí, nos permite determinar satisfacibilidad, es decir, nos permite determinar si hay al menos una combinación de valores que hacen verdadera una fórmula. Nos permiten determinar validez, como en este caso, realizamos el procedimiento y al dar un árbol cerrado, determinamos que el argumento es válido. También, al realizar el procedimiento y quedar alguna de las ramas abiertas, nos permite determinar cuáles son los valores que toman cada una de sus variables proposicionales para determinar la invalidez del argumento, ¿no? Eso es algo interesante también. Y de igual manera también nos permite obtener conclusiones razonables, es decir, a partir de un conjunto de premisas, ¿qué se sigue, no? O qué se sigue de manera razonable, digamos, en este sentido. Entonces, hasta aquí vamos a dejar la presentación de este primer video de los tableaux, pero habrá otro video respecto a cómo se
la cuestión de la invalidez. Un argumento inválido, ¿cómo es que determinamos los valores de cada una de las variables proposicionales que lo componen para determinar la combinación de valores que hace ese argumento inválido? Y también habrá otro video para determinar cómo obtener conclusiones razonables. Pues bien, entonces continuamos en los demás videos.